Viceministro Óscar Urubé, buenas tardes. Hola. Hola, Viceministro Óscar Urubé, buenas tardes. Hola. no le estoy copiando, perdón, no le Sí. escucho, no sé si me están hablando. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Guillermo. Así es, estoy con Lisa Paredes también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia también? Bueno, y a toda la audiencia también un saludo. Buenas noches. Gracias por atendernos. No, Eh, por favor. una pregunta. Estamos viendo que se está lanzando un paquete de medidas para el sector gastronómico y todo este sector de eventos que se ve más afectado por las nuevas restricciones. ¿En qué consiste este tipo de medidas? Bueno, en primer lugar, lo que corresponde al ámbito tributario se va a establecer desde el 1 de mayo hasta el último día de octubre una reducción del 50% del impuesto al valor agregado sobre alquileres comerciales, ¿verdad? Y ahí, esos alquileres comerciales incluye cualquier actividad económica, no solamente el sector gastronómico o de eventos. O sea, cualquier persona que alquile un local comercial a los efectos justamente para vender algún bien o un servicio va a verse beneficiado con esta medida. Sin importar el rubro. Sin importar el rubro, exactamente. O sea, un taller mecánico, por ejemplo, va a poder tener este beneficio. Verse beneficiado en la reducción del IVA para el alquiler, ¿verdad? Siempre y cuando esté pagando por el alquiler, solo se paga el 5% en vez del 10% que anteriormente estaba establecido, ¿verdad? Sí, alquileres pagan luego 5%, ¿verdad? No, el alquiler para vivienda paga 5%, el alquiler comercial paga 10%. Paga 10, ya. O sea, ahora va a pagar 5 como el de vivienda. Ahora va a pagar 5 como el de vivienda, Ya exactamente. Esa es una precisión muy importante, doctor, porque en la ley anterior sí estaba previsto solo el 5%. Sin embargo, con la ley nueva, 6.380, está previsto ese aumento para el alquiler a la cuestión comercial. ¿Por cuánto tiempo sería esto? Hasta octubre, desde mayo hasta octubre. Bastante tiempo. ¿Y hay otras medidas más que van a beneficiar a este sector? Sí. Ahora sí está sectorizado la ayuda económica que se le va a establecer a través de una ley en el cual se va a hacer un subsidio del precio, del monto de el servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Ahí se va a hacer un 50% de subsidio va a pagar el Estado a ahí sí está establecido por el sector económico que es gastronomía, eventos, turismo, hoteles, ¿verdad? Y eso necesariamente vamos a tener que impulsarlo a través de una ley que vamos a presentar seguro la semana que viene al Congreso. Un subsidio ¿en base a qué? ¿Cómo se calcularía el monto del subsidio? Se calcularía en base al registro que cada comerciante ya hizo anteriormente ante el Ministerio de Industria y Comercio, el número de NIS de su local, ¿verdad? Ya. Entonces, de esa manera, si es que le llegó la electricidad, el monto de pago de 2 millones de guaraníes, sí, va a pagar 1 millón, el Estado le va a subsidiar el 50% de esa tarifa que se da mensual. Esto va a estar vigente hasta fin de año. Ya entiendo. ¿Cómo estamos en recaudación de impuestos en general en comparación a años pre-pandemia? Y estamos bastante bien. Este mes de abril estamos llegando a una recaudación de 1.8 billones de guaraníes. Justamente este mes de abril fue el vencimiento del impuesto a la renta empresarial. Y bueno, nosotros teníamos una estimación de 1.6 y este mes estamos ya superando el 1.8, ¿verdad? Que realmente nos pone muy contentos porque eso demuestra que a pesar de que el 2020 fue un año bastante complicado, bastante duro, hay sectores que ganaron dinero. Claro. Y bueno, de esa forma están pagando el impuesto a la renta empresarial, ¿verdad? O sea, podríamos decir que en términos globales la economía formal no se resintió tanto durante esta pandemia. Así mismo, la economía formal es correcta esa apreciación, doctor, porque
Cuando hablamos de la economía en general, el organismo que debería informar sobre eso es el Banco Central, ¿verdad? Claro. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la recaudación, que lógicamente, evidentemente es formal, y bueno, ahí tenemos también una mejora en el consumo, ¿verdad? Estamos con un 4,6% haciendo una comparación, y de hecho hoy ya no comparamos con el 2020, porque el 2020, como fue un año bastante duro, atípico, atípico, no hacemos la comparación interanual, ahora estamos comparando con el mismo mes, pero del año 2019. Y estamos como comparación al de 2019, ¿estamos igual o estamos ligeramente abajo? No, estamos superando, superando 2019. Estamos superando 2019, sí. Qué extraña la economía. Pero ¿sabes qué es el punto ahí, doctor, que hay que tener en cuenta y que muchos no lo consideran? Es que estamos ante una reforma tributaria en el 2020, ¿verdad? Hoy hay sectores económicos que están aportando más de lo que aportaban anteriormente, ¿verdad? Por eso se da esa particularidad. O sea que habría que restar eso para hacer un cálculo exacto de los valores totales de la economía, del movimiento de la economía. Claro, hoy hay sectores económicos que tienen una mayor participación en cuanto a los tributos. Estamos hablando del sector agrícola y pecuario, el sector agroexportador y el sector de socios, dueños y accionistas de empresas, ¿verdad? Que evidentemente están haciendo un mayor pago de impuestos con esa premisa de que no subimos tasas, sino que reestructuramos el sistema de tal manera a que puedan aportar más, ¿verdad? Entonces esa es la característica que tiene. Por eso decimos que si nos comparamos con el 2019 tenemos una mejora importante. Sustancial. O sea que es importante porque el Estado tiene que contar con los recursos para hacer frente a todos estos pedidos de ollas populares, de subsidios, de aportes, y de medicamentos, de compra de vacunas, de todo lo que hace falta, ¿verdad? Definitivamente, el desafío ahora de la administración pública es lógicamente que se vea reflejado esta recaudación en mejores servicios para la ciudadanía, ¿verdad? En ese sentido también se está trabajando, el Ministerio de Hacienda está trabajando con relación a lo que es el presupuesto por resultado y otras herramientas financieras que permiten lógicamente medir el impacto del gasto público. Viceministro, una consulta. ¿Usted cree que la CADEP debería retractarse con esta investigación que hicieron sobre las tabacaleras? Sí, creo que debe retractarse. ¿Por qué, viceministro? Porque el estudio está sesgado y tiene datos erróneos al momento de hacer los cálculos. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿En qué cálculos? Por ejemplo, ellos utilizan el precio promedio de venta al público para hacer el cálculo de en este caso, de las ventas declaradas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos, en esos años que ellos hicieron el estudio, nosotros tenemos declarado con el formulario 130, tenemos 2.800 millones de cajas de cigarrillos declarados. Sin embargo, ellos en su informe ponen de que solo se declaró 345 millones de cajetillas, el promedio. Entonces, entre 2.800 millones de cajetillas menos 345 millones de cajetillas, el promedio es 2.400 más o menos de diferencia, ¿verdad? Y es bastante elevado. De ahí es que surge esa supuesta evasión de 400 millones de dólares por año, porque ellos erróneamente utilizan un precio promedio que no es el correcto, porque en el impuesto selectivo al consumo se paga el impuesto sobre el precio en la primera enajenación, o sea, cuando sale de fábrica. Pero los niveles de termine, por favor. Sí, los niveles de control que nosotros establecemos a las tabacaleras, así mismo como al sector de bebidas alcohólicas, es bastante más exhaustivo de lo que se hace control en otros sectores económicos, ¿verdad? Pero justamente por el pago del impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo se paga en dos momentos, en la importación o en la primera enajenación. Nosotros establecemos un formulario para que ellos declaren los insumos, las materias primas, sobre eso establecemos ratios y vemos el nivel de producción del sector tabacalero, de tal manera que nosotros controlamos cuánto es lo que pagan ellos por caja máster, como se les llama, ante la administración tributaria. Entonces,
hoy el día de hoy nos reunimos con ellos y les manifestamos todas estas situaciones que encontramos en el estudio. El día de mañana vamos a estar emitiendo un comunicado desde la Administración Tributaria puntualizando estos errores que estoy mencionando. Estamos hablando entonces de que ellos, al calcular mal el impuesto, se equivocaron en el monto, pero no en el concepto, no en que podría haber habido algún tipo de evasión. No, nosotros tampoco decimos que es perfecto la declaración. O sea, podemos encontrar diferencias, pero una diferencia de 400 millones de dólares por año es demasiado mucho. Es un monto que para el control que hacemos, bajo ninguna circunstancia podemos considerar. Porque, a ver, voy a hacer muy sencillo el tema, ¿verdad? Mi mamá a mí me da 20.000 guaraníes y me dice, anda a comprar por 20.000 guaraníes, en este caso galletas, ¿verdad? Sí. Y yo me voy a comprar las galletas y yo quiero saber, y mi mamá me pregunta, ¿cuántas kilos de galletas compraste? Y para eso lo primero que tengo que saber es cuánto cuesta el kilo de galletas, claro, ¿verdad? Si el kilo de galleta cuesta 1.500, yo más o menos hago una división, digo, 20.000 dividido 1.500 me sale la cantidad de kilos que yo hago. Que podrías comprar, sí. Claro, entonces, ¿qué es lo que ellos pidieron? Ellos nos pidieron las ventas declaradas en guaraníes del sector tabacalero. Nosotros les pasamos esos datos, ¿verdad? Ahí ellos dividen por el precio promedio que se vende en la calle. Y el precio promedio que se vende en la calle es 5.900. Entonces dividen el monto declarado dividido el precio promedio. Y deberían haber hecho por el precio. Y deberían haber hecho por el precio de la primera al distribuidor. Entonces, claro, así mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo calculo ese monto dividido 5.900, me da un número mucho menor de lo que sería si yo calculo a 1.200 o a 1.500 guaraníes. Una pregunta. Entonces, ¿El distribuidor qué impuesto paga? El distribuidor paga el IVA y la renta, pero ya no paga el selectivo al consumo. Ya no paga. Ya, entiendo. O sea que habría que ajustar esos montos para ver qué diferencia da según el cálculo que hacen ustedes. Sí, definitivamente, ¿verdad? El día de hoy justamente ellos manifestaban que había una diferencia muy grande entre el monto, el precio promedio que se vende al público de lo que es la primera enajenación. Y eso es normal, ¿verdad? Evidentemente hay que tener en cuenta que los niveles de control, como yo siempre lo mencioné, es bastante exhaustivo, de tal manera que nosotros podamos saber que cuánto cuesta más o menos el promedio o el promedio de costo que ellos tienen, y a eso se le tiene que agregar un nivel de rentabilidad, y sobre eso, en esa primera enajenación, se paga el impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Sí, ahora, podemos discutir que el impuesto selectivo al consumo es bastante bajo en comparación con la región. Eso sí eso podemos sabemos, manifestar, y eso podemos, claro, lógicamente comparar, ¿verdad? Pero el error radica en la utilización del precio promedio para poder sacar esas ventas declaradas. ¿Cuál es la diferencia de precio? Si tienen en la cabeza, entre el precio del distribuidor... guaraníes, entre 1.300 y 1.500 guaraníes es lo que se vende en la primera enajenación. Ya. ¿Verdad? De cajetillas de 20, y de 10 es 800 y 900 guaraníes más o menos. Ese es más o menos el promedio. ¿Y eso hace, y la comparación es con lo que se vendió nacionalmente, o eso no importa? No, claro, lo que pasa es que ellos dicen, ahí, doctor, es muy importante tener en cuenta, el principal mensaje que ellos dicen es que entre el 2008 y el 2019, la oferta neta estimada de cigarrillos ha sido alrededor de 6 veces más que la venta declarada de cigarrillos. La venta declarada de cigarrillos, nosotros tenemos más de lo que ellos hicieron en su estudio. Nosotros tenemos 2.800 millones de cajetillas declaradas. Sin embargo, ellos en su informe ponen que solo se declaró 345 millones. Ese es el primer punto. Entiendo. El segundo punto es que ellos utilizan un precio promedio erróneo de lo que debería ser en la primera enajenación. Mi pregunta es, esa venta que usted dijo un número recién, si me puede recordar, me dijo 2.800 millones. Dijo. 2.800 millones de cajetillas promedio en esos años. ¿Eso incluye venta tanto interna como exportada o es solo interna? Eso es solo la producción de las industrias. Que viene a un distribuidor local ya.
Claro, no sabemos a quién vende ese distribuidor, ese dato no tenemos. Eso, claro, ese dato no tenemos. Justamente eso nosotros le informamos a CADEP. Y aparte, y por último, cuando nos solicitaron el informe, yo hablé personalmente con el doctor Masi y él me había dicho en ese momento que él estaba haciendo, o que ellos estaban haciendo un estudio del consumo y la demanda de cigarrillos, ¿verdad? Ellos en ningún momento nos dijeron, nosotros estamos haciendo un estudio sobre la posible evasión, porque si ellos nos decían eso, nosotros le íbamos a poder dar información más precisa para poder sacar un dato correcto. Porque acá hay que tener en cuenta algo, nosotros no cuestionamos el estudio, nosotros no cuestionamos la metodología, porque ellos utilizan dos metodologías para poder hallar esa afirmación de una posible evasión de $400 millones. Nosotros no cuestionamos eso, nosotros lo único que cuestionamos es el dato que utilizaron para hacer el cálculo en la aplicación de la fórmula. Le quiero cambiar de tema, si todavía tiene un tiempito para nosotros. No, por favor, adelante. Siempre se escucha que una gran ventaja comparativa del Paraguay en la región y en el mundo es su baja carga tributaria, ¿verdad? La presión tributaria. ¿Ustedes tienen un estudio de cuál debería ser la presión fiscal de Paraguay, si estamos bien, o eso debería aumentar? Que es una discusión que se escucha mucho en el debate político, ¿verdad? ¿Estamos tanto mejor que la región o no es tan así? Bueno, si nosotros hay que hacer dos estudios ahí, doctor. Uno que es la carga y otro que es la presión. Si nosotros solo calculamos la presión es bastante baja en comparación a otros países. Sí, pero el esfuerzo fiscal es otra cosa. Claro, si nosotros calculamos la carga, y en la carga tenemos que calcular otros costos que tiene, por ejemplo, las municipalidades, cosa que no está calculado, los costos relativos a las importaciones de bienes que se pagan en organismos y entidades del Estado, por ejemplo, en la Administración Nacional de Navegación y Puertos, en la aduana, en otros. O sea, la carga en sí, estamos hablando de un promedio que supera más o menos el 20%. Ahora sí, analizamos solo la presión tributaria, sí es bastante baja. Yo creo que por esta situación de pandemia no es recomendable, por lo menos en este corto plazo, aumentar esa presión tributaria. No, ahora es indiscutible. Yo me refiero en general. Porque hicimos una reforma tributaria. Yo lo que creo, doctor, es que tenemos que, una vez que se implemente 100%, en el 2022, determinantemente vamos a poder saber cómo afectó esa reforma tributaria y se aumentó la presión. Una vez que hagamos eso, ahí podemos hacer un análisis más profundo de poder saber, bueno, hoy hay sectores que están pagando más, entonces ver si es que esa presión es menor o si amerita hacer un aumento. Claro. El Fondo Monetario nos recomienda aumentar la presión, pero nosotros ya decidimos. ¿A cuánto recomienda el Fondo Monetario? Perdón que le el Fondo Monetario por lo menos estima por lo menos entre 2 a 3 puntos aumentar la presión tributaria. Hoy estamos hablando de 9,9 y llegar a 12 o a 13 más o menos, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que el gobierno ha decidido ya no impulsar ningún aumento de impuestos o ninguna creación de impuestos adicional, más considerando la situación que hoy estamos. Entonces, eso ya es una decisión tomada y que va hasta el 2023. ¿Hay relación directa entre el aumento del déficit fiscal y la necesidad de aumentar la presión tributaria? Definitivamente, si se aumenta la presión tributaria, esa brecha que hoy tenemos entre los ingresos y gastos se va a disminuir en un tiempo más corto. Ya. Pero eso puede traer un problema económico, especialmente en una posible inflación, porque normalmente cuando aumentamos impuestos, eso trae aparejado esa situación, especialmente porque nosotros, doctor, no aumentamos la tasa del IVA, que va a tener una incidencia directa en los precios si es que lo hacíamos. Claro. Cosa que no hicimos en el 2019. Y última pregunta, doctor. ¿Cuál es el plan que tiene el Estado paraguayo, el gobierno paraguayo, para disminuir la evasión fiscal, la economía en negro, que todavía siempre se habla que hay mucha informalidad en nuestra economía? Algunos dicen, en lugar de subir impuestos, ampliemos la base tributaria y hagamos que todo el mundo aporte, ¿verdad? ¿Eso es posible o hay un sector de la economía que siempre va a ser marginal? Bueno, nosotros estamos trabajando porque el problema anterior era muy complicado el cumplimiento del pago de impuestos, por eso había muchos informales.
Nosotros corregimos eso con la ley y establecimos dos regímenes, tanto el simple como el re simple, a los efectos de que aquel emprendedor o aquel pequeño comerciante pueda tener un régimen mucho más amigable de lo que teníamos anteriormente, de tal manera a pagar impuestos de forma sencilla y de forma barata, ¿verdad? Entonces, hoy lo que nos toca a mí como viceministro es trabajar en la línea de la formalización, vender el producto, como nosotros le decimos, como si se concienciara a la gente de que la única forma de que pueda salir adelante es siendo formal. Y eso hoy con la pandemia encontramos, ¿verdad? Muchos hoy se están formalizando porque están viendo de que puede acceder a préstamos mucho más blandos y también a estos beneficios que da IPS, por ejemplo, tenés que tener tu personal en blanco, claro. Claro, por supuesto, porque acá tenemos que, el sector formal tenemos que en esa doble característica. Uno, si uno es empleado, tiene que estar en IPS, y si uno es emprendedor, tiene que tributar, ¿verdad? Conforme a lo que establecen las normas. Entonces, en ese sentido estamos trabajando y estamos firmando convenios con organizaciones gremiales, también con ONGs, a los efectos de poder potenciar ese nivel de formalización en toda la República. Eso nos va a potenciar muchísimo en tener ingresos genuinos sin aumentar deuda y sin aumentar tasas impositivas. Una consulta, viceministro. En esta transferencia de 30 millones de dólares que van a hacer al IPS para subsidiar a los trabajadores suspendidos, ¿por cuánto tiempo podría abarcar? ¿Cuántos meses? Y bueno, nosotros el paquete que estamos viendo, lo estamos viendo hasta octubre, ¿verdad? Todo va a depender de la situación epidemiológica y de cómo afecte eso la economía y la situación de empleo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos a tener que analizar, una vez que termine estas restricciones, nuevamente cómo está la situación. Esperemos que esto ayude lógicamente a que vaya disminuyendo los casos, y de tal manera que podamos tener un panorama mucho más claro y más posible o más real a partir de que se vaya mejorando la situación epidemiológica. ¿Un promedio de cuántos trabajadores suspendidos más o menos calculan que podría cubrir con este dinero? Lastimosamente no tengo ese dato, Elisa, pero me gustaría trasladarle eso a la gente del IPS y también al viceministro Haas, que es el viceministro de Economía, que tiene más precisiones sobre esos datos, ¿verdad? Lastimosamente no tengo el dato concreto como para poder otorgar, pero sí puedo, desde el punto de vista económico, es entre 30 y 40 millones de dólares lo que el Ministerio de Hacienda va a transferir al IPS para poder hacer frente a esa situación. Perfecto. Muchísimas gracias, viceministro, por atendernos y gracias por responder a todas las consultas. No, por favor, Lisa, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros estamos a disposición para aclarar todas las dudas. A nosotros nos preocupaba mucho el tema del informe de CADEP, porque imagínense ustedes como contribuyentes, si ven que un sector está evadiendo 400 millones de dólares, ¿con qué gana uno va a querer pagar impuestos? Claro. Entonces, por eso es muy importante hacer esa aclaración, y a nosotros nos golpea. Y para toda la gente que me dice que yo salgo a defender a los tabacaleros, yo salgo a defender a la administración tributaria, en la cual hoy soy autoridad, ¿verdad? Entonces, esa es la señal que nosotros queremos dar, de que le vamos a controlar a todos los sectores. Si el estudio tenía un indicio o nos demostraba un indicio de esa evasión que ellos dicen, sin ninguna duda íbamos a tomar carta en el asunto y íbamos a aplicar las normas correspondientes. Pero tenemos que ser objetivos ante esta situación, porque no solamente daña la administración tributaria, sino también daña la imagen del país. Muchas gracias, viceministro. Un placer conversar. No, por favor, doctor. Igualmente, doctor, a las órdenes siempre, y también para Lisa. Un placer a todos y saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.